Buenos días, hermanos. Dios les bendiga y nuevamente quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Y quiero invitarles primeramente que vayamos al libro de Jeremías, capítulo 9. Vamos a ver los versículos 23 y 24 en la introducción del tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Jeremías 9, 23 y 24. Y quiero iniciar con esta pregunta que dice: ¿de qué te sientes orgulloso? Y en estos versículos vamos a ver algunas situaciones en que la gente se siente orgulloso. Dice la palabra de Dios de esta manera: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar. Padre celestial, en este momento acudimos al trono de tu gracia para agradecerte la oportunidad que nos das de adorarte, de meditar en tu palabra y poder pensar en lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a ver estos dos versículos. Y dice la palabra de Dios: no se alabe el sabio en su sabiduría. Hay muchas personas que alardean de la sabiduría que han adquirido en este mundo. Hay personas que han estudiado en universidades de prestigio y se alaban por eso, porque tienen maestrías, doctorados, y Dios dice: no se alabe el sabio en su sabiduría. También dice la Escritura: ni en su valentía se alabe el valiente, el poderoso. Hay personas que han adquirido poder en el mundo, tienen grandes empresas, tienen posiciones muy altas en diferentes empresas o aún en el gobierno, y se sienten muy poderosos y se alaban por eso, y cuando se encuentran con personas alardean de ese poder que tienen, o muchas veces humillan a las demás personas sintiéndose muy poderosos. Pero Dios dice: no se alabe en su valentía el valiente o el poderoso en el poder que tiene. También menciona: ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay personas que han trabajado mucho, Dios les ha dado sabiduría y han adquirido grandes riquezas, tienen mucho dinero, pero muchas veces están poniendo su confianza en el dinero y se alaban por ser muy ricos, por ser personas que tienen mucho dinero, y muchas veces humillan a la gente por ser tan ricos. No hay humildad en su corazón, y entonces ellos se alaban de esa manera en estos aspectos. En la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, les dice a los ricos, verso 17: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos,
ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Hay personas muy ricas que están tan enfrascadas en el trabajo, en la acumulación de dinero, que muchas veces ni ellos mismos se dan el tiempo para disfrutar de las cosas que han adquirido, y muchas veces se van de este mundo dejándoles las riquezas a otras personas sin que ellos hayan disfrutado. Entonces, dice Pablo, que pongan su confianza en el Señor, porque las riquezas son inciertas y Dios es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Entonces, la palabra de Dios nos muestra, y Dios mismo nos dice, que las personas no se alaben en su sabiduría, en su poder que tienen, ni en las riquezas que han acumulado. Pero en el versículo 24 dice Dios, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, dice Dios, si tú te quieres alabar, alábate en estas cosas, en conocerme, en entenderme. Y muchas veces nosotros no conocemos como debiéramos de conocer a Dios. No lo entendemos, no lo conocemos. Y Él dice que yo soy Jehová que hago misericordia. Debemos conocer a Dios en estas características, en esas cualidades. Dios es un Dios que hace misericordia, es un Dios de amor, es un Dios de bondad. Pero muchas veces nomás nos quedamos con esa idea, con esa cualidad de Dios, y cuando suceden cosas que no son gratas, entonces renegamos, preguntamos a Dios por qué está pasando esa situación. Dios dice que yo soy Jehová, que hago misericordia, que hago juicio, porque Dios también lo hace, y Dios también hace justicia en la tierra. Entonces debemos de conocer a Dios en esas áreas o en esos aspectos para que podamos comprender mejor a Dios, conocer mejor a Dios, que Él también hace juicio. Y hace juicio con el pueblo de Dios y hace juicio con aquellos que no le conocen. Porque muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿por qué me está pasando esto a mí si soy tu hijo? Y porque muchas veces no conocemos a Dios en esas áreas. Nomás nos gusta en las áreas que nos agradan, como en el aspecto de misericordia, de bondad, de amor. Pero Dios también hace juicio y hace justicia. Y eso es lo que a Él le agrada hacerlo. Y también le agrada cuando las personas también hacen misericordia, hacen justicia, viven una vida que a Dios le agrada. En Primera de Pedro 4:17, el apóstol Pedro nos dice estas palabras: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces es importante que nosotros conozcamos mejor a Dios, que conozcamos su persona, que lo entendamos, porque es importante para nuestra vida cristiana. Ahora la pregunta que yo hacía al principio, ¿de qué te sientes orgulloso?
¿Acaso te sientes orgulloso de la sabiduría que Dios te ha permitido adquirir? ¿Te sientes orgulloso de las maestrías, doctorados que tienes, del poderío que tienes, de las posiciones de poder y autoridad, o de las riquezas que Dios te ha permitido tener? Bueno, dice el Señor, no se sientan orgullosos de esas cosas. Siéntanse orgullosos de que me entienden y de que me conocen. Que podamos decir, yo me siento orgulloso de que entiendo mejor a Dios, conozco mejor a Dios. Pero ¿cómo podemos conocerle si no estudiamos su palabra y si no tenemos una relación más cercana, más profunda con Él? Porque de esa manera podemos entonces conocerle. Bien, entonces nosotros en nuestra vida debemos preocuparnos en ese sentido de entender y conocer mejor a Dios. Ahora te pregunto, ¿qué tanto conoces a Dios? Vamos a ver en este día el título La personalidad de Dios. La personalidad de Dios. Génesis 1, versículos 26 y 27. Dice de esta manera, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí hay una alusión a la Trinidad cuando Dios dice hagamos al hombre, porque Él está hablando en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De esto se deduce que hay una semejanza, hay un parecido entre Dios y el hombre. Y en este modo de comparar las cosas, la Biblia procede a presentar la naturaleza y el carácter de Dios. ¿Cómo es Dios? Entonces vamos a entender cómo es Dios, cuál es su carácter de Él. Él es una persona con esas facultades y elementos constituyentes que son básicos de la personalidad. Dios es una persona. Dios no es una influencia. Dios no es una fuerza. Dios es una persona y como persona tiene esas facultades y esos elementos básicos de la personalidad. En Dios son perfectos en grado infinito, pero en su naturaleza estos mantienen un parecido extraordinario a esas facultades y elementos imperfectos pertenecientes al hombre. En Dios son perfectos. Esas cualidades, esas facultades en el hombre son imperfectos. ¿Podemos conocer a Dios? Podríamos preguntarnos. Bueno, Dios es alguien tan infinito que es muy poco lo que nosotros podríamos conocer de Él. Sin embargo, sí podemos conocer de Él porque Él es semejante o nosotros somos semejantes a Él o parecidos a Él. Y de esto vamos a compartir el día de hoy. En cuanto a las facultades y las propiedades, existe semejanza y en relación a los atributos intelectuales y morales hay una correspondencia en la naturaleza de ellos, aunque no existe comparación alguna en cuanto al grado de perfección.
Por ejemplo, hablando de la voluntad, del amor, de la verdad, de la fidelidad, de la santidad, de la justicia. En Dios estos aspectos son perfectos. Dios ama con un amor perfecto. Nosotros amamos, pero nuestro amor es imperfecto. Dios siempre dice la verdad. Nosotros no siempre decimos la verdad. Dios siempre permanece fiel. Nosotros algunas veces somos infieles. Dios es santo perfectamente. Tiene santidad perfecta, nosotros no. Dios es justo y su justicia es perfecta. Nosotros no tenemos esa perfección. Entonces no existe esa igualdad porque Dios es perfecto. Nosotros somos imperfectos. No se afirma de ningún modo que la naturaleza corporal del hombre esté incluida en esa comparación cuando dice a imagen y semejanza de Dios. No habla acerca de esa naturaleza corporal, que Dios tenga cuerpo como nosotros. Juan 4:24, en el diálogo que tenía Jesús con la mujer de Samaria, él decía estas palabras: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, Dios no tiene cuerpo, pero eso no quiere decir que Él no sea una persona, porque no necesariamente una persona necesita tener cuerpo para ser una persona, en este caso como Dios. Cuando se describen las características de Dios en lenguaje humano, se usan expresiones llamadas antropomorfismos. Esa palabra no es muy conocida. Antropomorfismos. Antropos, hombre, morfe, forma. Y estos frecuentemente se usan en relación al cuerpo humano y a sus distintas propiedades. Y en este momento vamos a ver algunos versículos donde nos hablan acerca de estas expresiones llamadas antropomorfismos. Deuteronomio 33, versículo 27. Deuteronomio 33, versículo 27, nos dice de esta manera: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo: destruye. Aquí encontramos, dice, y acá abajo, los brazos eternos. Menciona brazos. Tenemos también Juan 10, 29, un versículo que nos habla de seguridad. Juan 10, 29, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí hace alusión a la mano. Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, versículo 1 dice: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Aquí menciona pies. 59 de Isaías, versículo 1. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Menciona
mano menciona oído. 58:14 del mismo libro de Isaías dice: entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Habla de boca. Éxodo 33, versículo 11. Éxodo 33, versículo 11. Dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, cara a cara. Y versículo 20 dice: dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y por último tenemos segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 9 y versículo 16. Versículo 9 dice: humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor. Versículo 16. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová, por el soplo del aliento de su nariz. Antropomorfismos se usan a través de la Biblia muchas veces. Pero Dios no posee un cuerpo físico con todas sus partes, pero Él es capaz de realizar precisamente las mismas funciones que dichos órganos realizan en el hombre. Y podemos leer en el Salmo 94, versículo 9. Salmo 94, versículo 9. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Al revelarse a sí mismo, Dios tiene que condescender al nivel de nuestras capacidades y usa un lenguaje que nos resulta comprensible. ¿Cómo podemos entender y conocer mejor a Dios? De esta manera podemos entender mejor, conocer mejor a Dios. Y entonces Dios usa estos elementos para mostrarnos y entender mejor de Dios. Usa un lenguaje que nos resulta comprensible, y fue la misma finalidad en la encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesucristo viene para revelar y dar a conocer cómo es Dios, y nosotros podamos entender y conocerle mejor. La naturaleza de Dios y la del hombre no son la misma, sino parecidas, ya que tienen muchos atributos en común, aunque en lo que concierne a la naturaleza divina, dichos atributos poseen un grado de perfección infinita. Las expresiones antropomórficas de las Escrituras se convierten en un medio para el mejor conocimiento de Dios, como hemos visto en las citas bíblicas. Dios puede oír como nosotros oímos, puede mantenernos seguros en su mano, y de esa manera entonces podemos tener un mejor conocimiento de Dios. Dios es una persona, y sin restarle nada a esa verdad está el hecho de que Él es inmaterial
e infinito. Dios no tiene cuerpo y a Dios es imposible conocerle en su totalidad. Realmente es muy poco lo que podemos conocer de Él, porque Él es infinito. No es suficiente discernir las obras de Dios y sus características. El corazón debe conocer a Dios como persona. En esa relación, en esa intimidad, como hijos de Él. La vida animal no presenta ninguna evidencia de inteligencia racional, ni de libertad de selección, ni de propósito para dignos fines que pertenecen al ramo de la personalidad. Los elementos se combinan para formar la personalidad y estos elementos son el intelecto, la sensibilidad o emociones y la voluntad. Y estas cosas no están en la vida animal. Además, solamente en el hombre es cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, una persona tiene intelecto, sensibilidad y voluntad. La inteligencia tiene que dirigir, la sensibilidad tiene que desear y la voluntad tiene que determinar la dirección que conduzca a fines racionales. Sin estos no podría haber personalidad. El testimonio de la Biblia es que el hombre, los ángeles y Dios poseen los elementos esenciales que conjuntamente constituyen la personalidad. Y la Biblia dice que Dios es inteligente y omnisciente. Y vamos a ver algunas citas bíblicas. Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5. Dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Hechos 15, 18. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas. Entonces, es inteligente y es omnisciente. Su conocimiento es infinito y Él sabe todo. De tiempo pasado y tiempo presente y futuro. Pero también nos dice que Dios posee sensibilidad, tiene emociones, lo que no sucede con una fuerza o con una influencia. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Dios es compasivo. Dios es un Dios de amor y su amor infinito le ha movido a ofrecer el sacrificio supremo para rescatarnos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 y 16 nos dicen, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. Entonces, Dios posee sensibilidad como persona. Por eso Él ama, Él odia la iniquidad, y su amor es infinito. Dios
es un Dios de amor y lo ha mostrado a través del sacrificio de su Hijo. Pero también Dios posee voluntad. Salmo 115, versículo 3, nos dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Él tiene voluntad y nadie le puede decir que no lo haga. Isaías 46, versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Posee voluntad. Y Daniel 4:35. Daniel 4:35 nos dice estas hermosas palabras: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces nosotros podemos ver las tres cualidades de una persona y que están presentes en Dios. Es inteligente y omnisciente, posee sensibilidad o tiene emociones y posee voluntad. Cuando nosotros conocemos a Dios de esta manera, que Él es una persona y tiene estas cualidades, entonces Él hacer lo que quiere, como nos menciona aquí en Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante un Dios como el que tenemos. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Dios siempre ha procurado revelarse al hombre, no como una influencia o fuerza ciega, sino como una persona viviente con quien el hombre puede tener comunión con Dios. Y vamos a ver 1 Juan 1:3. 1 Juan capítulo 1 versículo 3. Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 14, 16, 17 y 26, hablando del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y dice de esta manera, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces, podemos tener comunión con Dios, porque Dios no es una influencia, no es una fuerza ciega, es una persona con quien podemos platicar, con quien podemos tener comunión, y de esa manera
nosotros podemos ir conociendo a Dios. Conocerle, entenderle a través de su palabra y conocerle de una manera experimental. ¿Cómo puedo decir que conozco a Dios si no tengo esa relación con Él? No sé cómo es Él. Cuando nosotros lo buscamos de corazón, a través de su palabra y a través de esa comunión con Él cada día, podemos conocer cómo es Dios. Dios es misericordioso, pero Dios también es justo. Y debemos conocerle de esa manera y actuar en base a ese conocimiento que tenemos ahora de Dios. Entonces pidámosle ayuda a Dios para que Él nos ayude, para que cada día podemos entenderle mejor y poder conocerle mejor y poder llevar vidas gratas y además relacionarnos de una manera más profunda con Él, porque Él está siempre cerca de nosotros. La personalidad de Dios. Dios es una persona que puede tener comunión con nosotros y quiere tener comunión con nosotros. Oremos. Padre, en este momento te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver que tú buscas que te entendamos y te conozcamos, y que en eso es donde debemos de alabarnos, no en otras cosas. Tú eres una persona y podemos tener comunión contigo. Y te damos gracias porque aunque no te vemos, porque no tienes un cuerpo físico, sin embargo, tienes todas las características que tenemos para poder escucharnos, para poder mirarnos y tener comunión con un Dios que es real. Y gracias por tu presencia en nuestras vidas y gracias por ser nuestro Dios. Te pedimos tu bendición y tu dirección en el nombre de Jesucristo. Amén.